¿Vale? Bueno, pues el mensaje de esta tarde es acerca del crecimiento de la Iglesia, ¿no? ¿Cómo crece la Iglesia? ¿No? Oímos mucho estos días acerca del crecimiento de la Iglesia. Y hay, supongo, muchas ofertas para nosotros acerca de cómo podemos hacer crecer la Iglesia. Hay conferencias acerca de hacer crecer la Iglesia, hay seminarios, y son interminables, ¿no?, los modos en cómo hacer crecer una Iglesia. Pero debemos seguir recordándonos que Jesús dijo: yo edificaré mi Iglesia. El único que puede hacer crecer la Iglesia es Jesús. Es el único. Y dijo: todo lo que el Padre me da vendrá a mí y no perderé a ninguno, y lo resucitaré en el día postrero. Así que el Señor edificará su Iglesia. Hace años alguien me preguntó: ¿tienes deseo de edificar una iglesia? Le dije: no, preferiría no competir con Jesucristo, porque Él dijo que Él edificaría su iglesia. Y todo lo que quiero es descubrir qué dicen las Escrituras de los medios que Él usa para edificar su iglesia. Y luego quiero seguir en línea con esa revelación. Así que quiero que vayamos al libro de los Hechos y vamos a verlo de una manera un poco más general de lo que normalmente haríamos. Porque es la historia de la Iglesia. La Iglesia realmente comienza a existir en el segundo capítulo de Hechos con 120 personas y luego comienza a crecer. En el libro de Hechos descubrimos exactamente cómo la Iglesia es edificada. Y en este libro se ve el primer registro del cumplimiento de las palabras de nuestro Señor, que dijo: yo edificaré mi iglesia. Y esto no es teología, aunque ciertamente es teológicamente cierto. Esto no es una especie de teoría. Este no es un tipo de modelo para el crecimiento de la iglesia. Esta es la historia del crecimiento de la iglesia. Esto es algo práctico. Esto no es teórico. Esto no es teológico. Esta es la realidad. Esta es la iglesia que crece bajo el poder de Cristo a través de su Espíritu. Así es exactamente como el Señor edifica su iglesia. Y cualquiera que esté en la iglesia necesita entender esto, especialmente si eres líder en la iglesia. Es el Señor quien edifica su iglesia. En el capítulo 2 y el versículo 39 llamo tu atención a una especie de punto fundamental aquí, porque este es el día de Pentecostés. El Evangelio ha sido predicado por Pedro. La promesa del Evangelio es creer en el Señor Jesucristo, recibir el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. Porque, como dice, para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, es decir, a los judíos, y para todos los que están lejos, es decir, a los gentiles, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. La promesa del perdón de los pecados, la promesa de recibir el Espíritu Santo es lo que identifica a la Iglesia. Identificó el inicio de la Iglesia entre los 120 discípulos en el segundo capítulo de Hechos, cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos. Esta promesa del perdón de los pecados en el nombre de Jesucristo y el don del Espíritu Santo es una promesa que se dirige al futuro, tanto para judíos como para gentiles. Y luego dice esto: para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Esa es la realidad teológica de que la iglesia se edifica cuando el Señor llama a alguien para sí mismo. Jesús dijo: ningún hombre puede venir a mí a menos que el Padre lo traiga. La iglesia es la reunión histórica que comienza en el día de Pentecostés de todos aquellos a quienes el Padre llama para sí mismo, con un llamado salvador. Y lo vemos comenzar de inmediato, 2 versículos más adelante, en el versículo 41. Los que recibieron su palabra, que es la palabra de Pedro con respecto al Evangelio que acababa de predicar en el día de Pentecostés, fueron bautizados
y ese día se agregaron alrededor de 3.000 almas. Se agregaron 3.000 ese día, o unas 3.000, porque el Señor llamó a esas personas para sí mismo. Aleluya. Así es como se edifica la iglesia. No se trata de ingenio humano, se trata de un llamado divino, lo que los teólogos llaman el llamado eficaz, el llamado que es un llamado irresistible. Esta es la gran historia del crecimiento de la iglesia, y el crecimiento, como veremos, es explosivo, ¿no? En el capítulo 1 hay 120 creyentes reunidos en el aposento alto, a quienes viene el Espíritu Santo, y así comienza la iglesia. En el capítulo 2, el versículo 41 va de 120 a más de 3.000. Vamos al versículo 47 del capítulo 2 y seguiremos el crecimiento. Encontramos allí, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esa es una obra de Dios. Los que estaban siendo salvos por Dios, día a día, día tras día, las personas se estaban salvando. Vamos al capítulo 4, versículo 4, donde dice: muchos de los que habían escuchado el mensaje que fue el segundo sermón de Pedro, creyeron, y el número de hombres llegó a ser alrededor de 5.000. Podemos suponer que en realidad habían 120, luego 3.000, luego los que cada día se añadían, y ahora aquí hay una afluencia de 5.000 hombres. Y agregando a las mujeres, y el número podría ser superior a las 10.000 personas, o más. Y esta, por cierto, es la última vez que se da un número en el libro de los Hechos. Este es un crecimiento asombroso. En unas pocas semanas la iglesia tiene unas decenas de miles, y el Señor está edificando su iglesia. Está creciendo tan rápido que llegamos al capítulo 5 y encontramos que en el capítulo 5, versículo 14, leemos esto: y los que creían en el Señor aumentaban gran número, así de hombres como de mujeres. Y ahora ya dejamos de contar. Las multitudes son demasiadas, surgen demasiado rápidas para contarlas. Llegamos al capítulo 6 y al versículo 7, y dice: la palabra de Dios predicada por los apóstoles siguió difundiéndose, y el número de los discípulos siguió aumentando considerablemente en Jerusalén, y una gran cantidad de sacerdotes, los sacerdotes judíos, muchos de ellos obedecían a la fe. Luego llegamos al capítulo 12 y el crecimiento de la iglesia continúa. En el capítulo 12 puedes verlo en el versículo 24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y luego llegas al capítulo 16 y ahora estás en el ministerio de Pablo. Hemos dejado atrás a Pedro y a Juan y estamos en el ministerio de Pablo, y encontramos en el capítulo 16, versículo 5, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Ahora, no solo tenemos creyentes, también tenemos iglesias, porque se fundó una iglesia en Antioquía. Y luego Pablo emprendió un viaje misionero desde Antioquía, y aquí tienes la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Antioquía, y luego Pablo cruza el Mediterráneo en sus viajes misioneros plantando iglesias a medida que avanza. Y ahora las iglesias están siendo fortalecidas en la fe y todas están aumentando en número cada día. Cristianos por decenas de miles se están identificando con el Salvador, el Señor Jesucristo, en la tierra de Israel y en el mundo gentil. Entonces la promesa se extiende a los judíos, a sus hijos, a los gentiles que están lejos, como dijo el capítulo 2, versículo 39. En el capítulo 17 Pablo está en Berea y él está predicando en el versículo 12. Muchos de ellos creyeron, junto con una serie de prominentes hombres y mujeres griegos. Capítulo 19 hasta el versículo 20, Pablo está en Éfeso. Un gran ministerio tuvo en Éfeso, literalmente anulando la adoración de ídolos que había allí. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Poderosamente prevaleciendo, ¿no? Y esto continúa hasta que llegas al libro de Hechos en el versículo final, donde Pablo todavía predica el reino de Dios, enseñando acerca del Señor Jesús con toda apertura y sin trabas. Ahora, esta es la historia del crecimiento de la iglesia en Hechos. Esa es la historia, simplemente un crecimiento explosivo,
a medida que el Señor edifica su iglesia, como el Padre llama y salva a las personas a través de la fe en Cristo y en el Evangelio. Esa es la iglesia creciendo. ¿Pero por qué medios crece? ¿Cómo crece desde un punto de vista espiritual? No hay técnicas dadas aquí, no hay metodologías dadas, pero sí hay disciplinas espirituales. Hay realidades espirituales sobre las cuales crece la iglesia. Y estas debemos conocer. Si vamos a dirigir la iglesia, incluso si vamos a estar en la iglesia. Y debemos tener el discernimiento para reconocer los falsos esfuerzos artificiales para hacer que la iglesia crezca por el poder, la sabiduría y la inteligencia de los hombres. Porque es una obra del Señor. El Padre está involucrado, el Hijo está involucrado, el Espíritu Santo está involucrado, el Dios Trino está haciendo crecer la iglesia. Ahora, la primera marca de una iglesia a medida que crece es que tiene un mensaje trascendente. Un mensaje trascendente. Y uso la palabra trascendente no para decir que es un mensaje celestial, aunque sea eso, sino para decir que trasciende a la cultura. Y eso es tan obvio que puede ser incluso embarazoso para las personas que lo han abandonado. La iglesia nace bajo el poder del Evangelio. La fe viene al escuchar la palabra concerniente a Cristo. Romanos 10 dice, tú, dice Pedro, fuiste engendrado de nuevo por la palabra de verdad. Dios usa el verdadero Evangelio para salvar. Y ese claro mensaje del Evangelio trasciende todas las culturas, todas las idiomas, todas las naciones, todas las normas sociales, todas las tradiciones tribales, todo el estado de educación y todo el estado económico. Lo trasciende todo. Ahora, recordad que en los tiempos bíblicos no estaba todo globalizado como lo está hoy. Básicamente todos estamos expuestos al mundo, ¿no? La cultura ahora está definida por los medios y los medios son ubicuos. Así que hay una similitud entre las culturas que no existían en los tiempos antiguos. Antes habían líneas duras trazadas entre clanes y tribus, ciudades, estados, naciones, grupos lingüísticos que tenían sus propias tradiciones. Habían líneas que no se podían cruzar. Tenían todas sus propias costumbres, sus propias formas de expresión, sus propias formas de arte. Habían perspectivas culturales arraigadas, muy distintas, muy singulares, apreciadas y muy arraigadas, como he dicho. No importa. Los apóstoles predicaron el mismo mensaje del Evangelio. Estas cosas no tenían ningún efecto sobre el mensaje. Fue irrelevante para el mensaje. Si los judíos decían que era un tropiezo, eso no cambiaba el mensaje. No se trató de eliminar el tropiezo alterando el Evangelio. Si los gentiles decían que era una locura, una idea estúpida y ridícula decir que Jesús era Dios en carne humana, que fue crucificado, que se levantó de entre los muertos y ahora quieres que sea su esclavo durante toda la vida, eso era una locura. En las complejas imaginaciones del pensamiento filosófico de los griegos y de los romanos, no importaba. Si los romanos pensaban que era algo estúpido o si los judíos pensaban que era un obstáculo, no cambió el mensaje. No podía cambiarlo. El Señor había dicho, id por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y el Evangelio es que Jesús murió, fue sepultado, resucitó y que la salvación es en su nombre y solo en su nombre. No importa dónde vivieras. Mira de nuevo el capítulo 2, versículo 41. 3.000 almas vinieron bajo el poder de Dios. Son llamadas por Dios a través de la predicación del Evangelio de Cristo y la convicción del Espíritu Santo. ¿Quiénes son esas personas? Pues regresa al versículo 9 del capítulo 2 y verás que mientras se encontraban en Jerusalén, esas personas, porque tenían alguna conexión con el judaísmo, todavía eran personas muy diversas. Como dice, partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Habían oído hablar de las maravillas de Dios en el Antiguo Testamento, y luego escucharon las maravillas del Evangelio del Señor Jesucristo predicado por Pedro. Así que era irrelevante
de donde fueran. El Evangelio no cambió. El mensaje no cambió, no podía cambiar. Ya sea hablando a judíos familiarizados con el Antiguo Testamento, o a los prosélitos gentiles del judaísmo que estaban algo familiarizados con el Antiguo Testamento, o si estás predicando en todos esos lugares más remotos, como lo hicieron más tarde los apóstoles, particularmente el apóstol Pablo. Pero el mensaje nunca cambió, nunca. El moderno llamado y clamor para contextualizar el mensaje del Evangelio es una maldición. Es una maldición. Los apóstoles y profetas de la iglesia primitiva tomaron el mensaje trascendente del Evangelio tal como les fue dado, desde Jerusalén a Roma y en todos los lugares intermedios. Se lo llevaron al letrado, al analfabeto, se lo llevaron a aquellos que conocían el Antiguo Testamento y a aquellos que nunca oyeron que había un Antiguo Testamento. Se lo llevaron a los esclavos, se lo llevaron a los dueños de los esclavos, se lo llevaron a las tribus, se lo llevaron a las élites, a las personas educadas en las universidades de la época. Cruzaron líneas duras, líneas nacionales, líneas sociales, líneas culturales, pero nunca cambió el mensaje. A lo largo de todo el libro de Hechos, el mensaje es Cristo, que lo crucificaron y resucitó, y solo la fe en Él salva. Es la palabra del Señor y es el único mensaje que salva. La iglesia crece con su proclamación de este evangelio y de este mensaje trascendente cruzando el mundo. Y eso es realmente increíble, ¿no? Yo no sé nada sobre la cultura china, dice MacArthur. He hecho un viaje a China, no pude analizar la cultura china, apenas puedo leer un menú chino, pero en realidad no importa. No es importante porque el evangelio cruza todas las líneas. Necesitamos ignorar los matices del orden social y las peculiaridades del estilo, sobre todo nunca descender a los estilos de vestuario y musicales, como si eso tuviera algo que ver con que el Padre llamara a la gente. No tiene nada que ver con eso. Y les recuerdo a los predicadores, espero que vosotros tengáis mensajes que puedan ir más allá de vuestro código postal. Pueden vuestros mensajes dirigirse a cualquier persona, a toda persona, no solo en vuestro código postal, ciudad, estado, país, sino en cualquier parte del mundo. Ignorad vuestro mensaje sobre todas las tendencias contemporáneas, las modas, los iconos de la cultura pop, y hacen vuestro mensaje caer la verdad del cielo. ¿Podríais tomar vuestra pequeña bolsa de sermones e ir a cualquier parte del mundo y predicarlos? El mensaje verdadero es válido a nivel mundial. Así es como crece la iglesia. Las personas que tratan de adaptar el mensaje, de contextualizar el mensaje, viven bajo la ilusión de que están edificando la iglesia. Hay una segunda característica que vemos en la iglesia que crece. No es solo un mensaje trascendente, un mensaje del Evangelio, sino que es una congregación regenerada. Una congregación regenerada. Aquí hay una idea original, ¿no? La iglesia está formada por creyentes. Es demasiado obvio decir eso, que la iglesia que el Señor edifica es su cuerpo. Es su cuerpo, son los creyentes conectados a la cabeza que es Cristo. Llamar a una asamblea de no creyentes una iglesia es algo absurdo. El Señor está edificando su iglesia al agregar creyentes día tras día. Y este es un grave defecto en el ministerio de la iglesia contemporánea. Pensar que la iglesia debe ser una asamblea incluso de no creyentes, que estás tratando de atraer a tu lado. El evangelicalismo moderno parece agotar todos los trucos imaginables e inimaginables para atraer y reunir a los no creyentes en un edificio o evento y llamarlo iglesia. No es una iglesia. La iglesia está compuesta, dice Hechos 2, de todos aquellos que creyeron. Todos los que creyeron fueron agregados a la iglesia. Todos aquellos que tenían una sola mente, como dice Hechos 4. Todos aquellos que están llenos del Espíritu Santo. Todos aquellos que son de un solo corazón, de un solo alma. Es una asamblea de creyentes regenerados, totalmente dedicados al Señor Jesucristo. Verdaderos adoradores, reunidos con fines espirituales. ¿Y cuáles son esos fines? El versículo 42 de Hechos 2
dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La doctrina de los apóstoles, esa es la sana doctrina, esa es la revelación de Dios, el tener compañerismo, comunión, en la comunicación de dones espirituales y ministerios, el partimiento del pan, la mesa del Señor y las oraciones. La iglesia es la reunión de creyentes comprometidos con esas formas de adoración. Hay una interesante ilustración de esto en 1 Corintios capítulo 14, donde Pablo está escribiendo para corregir a los corintios porque se habían extralimitado al hablar en lenguas y está fuera de orden y fuera de lugar. Aunque era un verdadero don, pero en Corinto se había convertido en una locura. Así que Pablo les escribe en el versículo 23 de 1 Corintios 14 y les dice: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, no digan que estáis locos. Y quiero detenerme aquí y decir que aquí hay una suposición que cuando la iglesia se reúne puede aparecer un incrédulo. Ciertamente no está diseñada para él, pero puede aparecer. El siguiente versículo dice: pero si todos profetizan o predican y entran un incrédulo o indocto, por todos convencidos, por todos es juzgado. Y solo para señalar una cosa, la iglesia debe ser consciente de que los incrédulos pueden venir. Pero eso está muy lejos de decir que la iglesia esté diseñada para ellos. Y cuando vengan, debe haber la predicación de la verdad y que les haga decir: Dios está en este lugar. La iglesia del Señor es una asamblea de creyentes regenerados, totalmente dedicada a Jesucristo, a quien adora. Se puede diseñar un evento para no creyentes, se le puede llamar un evento evangelístico, una campaña evangelística. Eso es genial y tenemos que hacer eso. Pero diseñar un evento repetido para los no creyentes y llamarlo iglesia, eso es falsear la verdad. Eso no es una iglesia. La iglesia está formada por creyentes. Es un crimen espiritual reunir a los no creyentes y llamarlo iglesia. Un crimen por el cual un ministro tendrá que rendir cuentas a Dios. Entonces, ¿cómo crece la iglesia? ¿Por qué medios crece? Pues crece por la proclamación del mensaje trascendente. La salvación viene a través de la proclamación de ese mensaje del Evangelio y el poder del Espíritu Santo. Está marcado por una congregación regenerada. El Señor edifica su iglesia con verdaderos creyentes. Sí, hay iglesias falsas, hay denominaciones falsas y formas falsas de religión cristiana, pero la verdadera iglesia es una iglesia regenerada. Y si entendemos el Evangelio y creemos en el Evangelio, entonces nuestra visión de la verdadera iglesia es que es una asamblea de verdaderos creyentes. Ahora, hay un tercer elemento muy importante que vemos en el libro de Hechos por el cual crece la iglesia, y es este: que hay una perseverancia fiel. Una perseverancia fiel. Es decir, que la iglesia, cuando es perseguida, no se detiene. No buscamos ser impopulares, ¿no?, en el mundo, no buscamos eso. De hecho, creo que puede sacar una conclusión del libro de los Hechos, que la iglesia primitiva ciertamente fue muy popular. Si estás en el segundo capítulo de Hechos, pueden mirar el versículo 46, donde dice que día tras día estos más de 3.000 creyentes perseveraban unánimes con una sola mente. Y no tenían un edificio, ellos solo iban al templo. Y tenían así iglesia, por decirlo así, todos los días. ¿Y qué estaban haciendo? Pues estaban teniendo comunión y luego van de casa en casa y comían juntos. Y lo que les marca es la alegría y sinceridad de corazón. Quiero decir que este es un increíble grupo de más de 3.000 personas que proclaman a Cristo todos los días, lleno de alegría, de sinceridad, de vidas transformadas, de alabanza al Señor y de tener gracia con todas las personas. Y esto debería ser así. Se debería decir que son personas diferentes, que son alegres, que tienen paz, que tienen esperanza, que tienen amor. En el capítulo 3 vemos que el mundo los admiraba. Cuando Pedro y Juan sanaron al mendigo ciego y se levantó y anduvo saltando y alabando a Dios, el versículo 9 dice: y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios.
y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. La gente estaba asombrada por el poder mostrado por los apóstoles. El capítulo 5, versículo 13 dice que la gente los tenía en alta estima. Vivían a un nivel que la vida simplemente no ofrecía al resto de la población. Ellos admiraban su amor, ellos admiraban su alegría, admiraron su comprensión de la verdad y de la esperanza, y eso debería ser así. En 1 Timoteo 3, versículo 7 dice que si quieres ser un anciano en la iglesia, debes tener una buena reputación con los que están fuera de la iglesia. El mundo debe poder ver bien la justicia, el amor, la virtud y el carácter. Pero junto a eso, y en ese respeto por la integridad y la virtud, viene un odio muy agresivo y violento por el mensaje. Les gustarás hasta que les digas: todos aquellos que no creen en el Señor Jesucristo se irán al infierno eterno para siempre. Entonces todo cambiará. El mensaje es angosto, es exclusivo, es un mensaje que confronta, un mensaje que condena, es crítico, genera hostilidad. Jesús dijo en Juan 15 y 16: me odiaron a mí, también a vosotros os odiarán. Me matarán a mí y también a vosotros os matarán. Y lo que vemos en el capítulo inicial de Hechos, por un lado es el respeto y por otro lado comienzan a matar a los apóstoles. Matan a Santiago, matan a Esteban y el martirio comienza y se convierte en una gran masacre muy temprano en el libro de los Hechos. Y uno de los principales motivadores de ese martirio es un hombre llamado Saulo, como sabemos. Entonces, por un lado, el mundo está en esta tensión, que admiran la transformación en nuestras vidas y la alegría, la paz, el amor que nos marca, y si nunca decimos nada, todo estaría bien. Pero cuando hacemos lo que se supone que debemos hacer, que es alarmar a los inconversos, cuando presionamos el tema del juicio y el evangelio, y eso es exclusivo del evangelio, cuando dices: cualquiera que niegue a la persona de Jesucristo como se revela en la Sagrada Escritura está en camino al infierno eterno, ese es un mensaje muy angosto. Y eso es exactamente lo que el apóstol dijo en el capítulo 4, versículo 12. No hay salvación en ningún otro que no sea Jesucristo. Si no vienes a Cristo, todo tu sistema de judaísmo es absolutamente un camino al infierno. Ese es el mensaje que estaban dando. Es ofensivo, es exclusivo. Pone a toda la religión falsa en la misma categoría. Ninguna es mejor que otra. Y todos nosotros estamos llamados a alarmar al pecador. Somos como las alarmas de incendios del mundo. Y debemos estar alarmando del fuego del infierno. Necesitamos, por un lado, ser admirados, por otro lado, ser temidos. Así es que como yo me veo a mí mismo, dice MacArthur. Por un lado, quiero que la gente me mire con favor, porque hay bondad en mi carácter, amor y compasión por los incrédulos, pero entiendo, tan pronto como el mensaje llega a ellos, el mensaje angosto del Evangelio, que cualquier favor que pueda tener de ellos es mitigado inmediatamente por la hostilidad hacia el Evangelio. No puedes cambiar eso y ser fiel. Te puede costar la vida. Como dice Jesús, tienes que negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirme. Incluso dijo Jesús, el que no aborrece a su padre o a su madre, a su hermana, a su hermano, incluso su propia vida, no puede ser mi discípulo. La iglesia fue llamada a ser perseguida y sigue siéndolo. Ve al capítulo 4 en Hechos. Parece que todo va bien en el capítulo 2 y en el capítulo 3, pero llegamos al capítulo 4 cuando Pedro y Juan están hablando a la gente y los sacerdotes y el capitán de la guardia del templo y los saduceos se acercaron a ellos. Estaban grandemente perturbados porque estaban enseñando a la gente y proclamando en Jesús la resurrección de entre los muertos. ¿Sabes? Tenían cierta admiración por ellos, pero odiaban el mensaje de Jesús. Y le echaron mano, versículo 3, y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente. Ya era de noche, por supuesto, así que los metieron hasta el día siguiente cuando podían lidiar con ellos. Muchos de los que habían oído el mensaje creyeron. El número de los hombres llegó a ser unos 5.000, como he comentado antes. Pero estas personas tienen pánico, porque la gente está escuchando y creyendo en su mensaje.
Así que el día siguiente llega finalmente y los gobernantes, los ancianos, escribas y demás se reúnen en Jerusalén. Está ahí Anás, el sumo sacerdote, está allí también Caifás, Juan y Alejandro, otros de ascendencia o familia de sumos sacerdotes, y colocan a estos apóstoles en medio de ese grupo tan severo. Y comienzan a interrogarles y a preguntarles con qué poder y en qué nombre habéis hecho estas cosas. Y todavía están hablando de la sanidad del hombre cojo del templo, ¿no? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado sea notorio a todos y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Y por cierto, les dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Estas personas querían hablar sobre el poder que sanó al hombre, y él les dijo: vosotros crucificasteis a Cristo, y él es el único Salvador. Bueno, eso encendió las llamas, se asustaron, y así que en el versículo 18 le ordenaron que no hablaran ni enseñaran nada en el nombre de Jesús. Y Pedro y Juan respondieron y les dijeron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Así que después de haberles amenazado, los dejaron ir, no encontrando ninguna base para castigarlos, y por causa de la gente que tenían temor de la gente, porque todos estaban glorificando a Dios por todo lo que estaba sucediendo. Y no tardó mucho en comenzar el baño de sangre, ¿no? Herodes lanzó una persecución, ahí Santiago es asesinado, Pedro lo meten en la cárcel, y entonces comienza el martirio. El poder de Dios manifestado en la iglesia primitiva creó el favor de las personas cuando miraban las vidas de los creyentes. Pero cuando hablaron la angosta verdad del Evangelio, se pusieron en peligro. Es muy grave peligro. Al mundo incrédulo no le gusta el mensaje. Puede que nosotros le gustemos alguna vez, pero no les gusta el mensaje. La posibilidad de que los cristianos se sientan cómodos en una iglesia es absurdo. Es absurdo. Spurgeon dijo esto: los obispos de la iglesia de Dios, los profesos líderes de los anfitriones del Señor, los pretendidos seguidores del Redentor han hecho más daño a la iglesia que todos los enemigos de la iglesia juntos. Si la iglesia no hubiera sido una cosa divina, protegida por Dios, hubiera dejado de existir, simplemente por el fracaso y la iniquidad de sus propios amigos profesos. No me sorprende que la iglesia de Dios haya sobrevivido al martirio y a la muerte, pero sí me sorprende que haya sobrevivido a la infidelidad de sus propios hijos y a la cruel apostasía de sus propios miembros. Y luego continúa diciendo esto fue en 1888. El nuevo plan es asimilar o adaptar la iglesia al mundo, y así incluir un área más grande dentro de sus límites por medio de actuaciones semidramáticas. Convierten sus servicios en presentaciones musicales y sus sermones en arengas políticas, en ensayos filosóficos o psicológicos. De hecho, cambian el templo por el teatro y convierten a los ministros de Dios en actores cuyo negocio es divertir a los hombres. ¿No es así que el día del Señor se está convirtiendo cada vez más en un día de recreación y de ociosidad? Y la casa del Señor es un lugar donde hay más entusiasmo por una fiesta que celo por Dios, decía Spurgeon. Para muchos, en lo sucesivo no habrá iglesia, excepto como una porción del mundo. No habrá Dios, excepto como una fuerza desconocida por la cual funcionan las leyes del éxito y de la felicidad. Y finalmente dijo: esta es la propuesta que hacen, que para ganar el mundo, el Señor Jesús debe conformarse a sí mismo, a su pueblo, y su palabra al mundo. O sea, que se debe adaptar al mundo. Y dijo
Spurgeon, no me detendré en una propuesta tan detestable. Esa es una amenaza destructiva y mortal para la iglesia. El Señor no está tratando de llenar su iglesia con incrédulos. La verdad es que Él está tratando de mantenerlos fuera. Y tú dices, ¿bromeas? Pues no. El Señor tiene que proteger a su iglesia. Él tiene que proteger a su iglesia porque, como dijo Pablo a los Corintios, un poco de levadura leuda toda la masa. Tienes que proteger a su iglesia. Él tiene que detener el flujo de no creyentes en su iglesia. Y esto es algo interesante, ¿no? Él tiene que detener el flujo de curiosos no creyentes y esto puede ser bastante dramático, ¿no? Tenemos el ejemplo de Ananías y Zafira. Conocemos la historia y no la voy a narrar, aunque sí lo hace MacArthur, se tira 4 o 5 páginas, pero no me da tiempo a mí. Pero voy a sacar la conclusión, ¿no? Que estas dos personas murieron, aunque eran personas generosas, pero mintieron. Y aquí está la razón de por qué el Señor hizo eso. En el versículo 11, que un gran temor llegó a toda la iglesia. Porque es un asunto muy serio. Esto no es una broma, esto no es una comedia, esto no es un teatro, esta es la realidad. El Señor mató a 2 personas enfrente de toda la iglesia para mostrar cuán serio era Él acerca del pecado en la iglesia. En el versículo 12, y este es el punto que también quería que vieras, que por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Por medio de los apóstoles, muchas señales y maravillas estaban ocurriendo entre la gente, muchas. En el pórtico de Salomón, que era una gran área en el patio del templo, y las sanidades continuaban. Pero mira esto, lo que dice: ninguno de los demás se atrevió a asociarse con ellos, a pesar de que la gente los tenía en alta estima. Tú no quieres ir a ese lugar, decía. La gente muere allí. El Señor logró finalmente lo que quería. Él detuvo a los incrédulos que viniesen a la iglesia por la razón equivocada. El Señor deseaba la santidad de su iglesia y eso exige una iglesia creyente que se congregue en base al Evangelio. Y un comentario final, porque se acaba el tiempo. En el capítulo 6, otra clave en el crecimiento de la iglesia, donde dice que los discípulos estaban aumentando en número, versículo 1. Tienen un problema con los judíos helenísticos, con los griegos. Serían los judíos del mundo griego que habían venido a Jerusalén y están allí y hay que cuidarlos. Al parecer, algunas de sus viudas no estaban recibiendo suficientemente comida y la mayor parte de la comida iba a la gente local, a los hebreos locales, en lugar de a estos judíos helenísticos. Así que algunas personas vinieron y dijeron: necesitamos alimentar a estas viudas que están entre nosotros. Así que los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros descuidemos la palabra de Dios para ir a servir a las mesas. ¿De acuerdo? Así que aquí tienen la primera declaración del liderazgo de la iglesia. Alguien debe proclamar la palabra de Dios. Alguien más tiene que cuidar a las viudas. Por lo tanto, hermanos, seleccionad entre vosotros a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, que los pongan sobre este trabajo. Y nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Y esa es la primera estructura de la iglesia. Vosotros tenéis hombres cualificados, llenos de fe, llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo, que se entregan a la palabra y a la oración. Y luego tienes a otras personas que son fieles, que están también a su alrededor para servir. Y esa es la iglesia. Y cuando eso sucede, el versículo 7 dice: la palabra de Dios continúa extendiéndose y el número sigue multiplicándose. Y así es como, hermanos, creció la iglesia primitiva. Y así es como la iglesia de Jesucristo siempre crece. Amén. Amén.